Las sanciones por no contestar la demanda a tiempo. Y pueden los jueces de oficio ordenar testigos y ordenar diferentes pruebas. Tema muy interesante, hablaremos hoy en nuestro podcast jurídico del día. Hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. Un saludo, soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Y es un caso que nos consultan en nuestra comunidad de abogados de educación legal. Si tú eres abogado o eres estudiante de Derecho, te invito a nuestra comunidad de abogados de educación legal Abogados Colombia. Somos más de 17,000 abogados y estudiantes de Derecho interactuando, aprendiendo, creciendo. Funciona muy bien nuestra comunidad y estás invitado. Es un espacio gratuito para que te puedas vincular. Pide el link aquí en los comentarios de este video o donde estés viendo en la red social que estés viendo este video. Vamos a hablar hoy de un caso que nos consultan justamente una colega abogada en nuestra comunidad de educación legal y es un tema muy interesante porque nos permite abordar diferentes asuntos relacionados con los procesos judiciales y en este caso específicamente con la unión marital de hecho. Y es el tema relacionado con o es el tema de la no contestación de demanda. ¿Qué pasa cuando yo fui demandado en Colombia y no me presenté al proceso o a pesar de que sí fui correctamente notificado o radiqué la contestación de demanda fuera del término legal, fuera del tiempo? ¿Qué consecuencias hay? Y si eso implica ya que el juez tiene que ir a dar una sentencia anticipada, porque sí hay una sanción, ya la vamos a explicar, vamos a hablar de eso justamente, pero también podemos hablar de un tema extremadamente interesante y es las facultades de oficio de los jueces de la República. ¿Qué es una facultad de oficio? Es la posibilidad que tiene un juez de ordenar pruebas que incluso no se le han pedido. La lógica del sistema de justicia, de un sistema de justicia que funcione, es tratar de encontrar lo que llamamos la verdad verdadera. La verdad verdadera es qué fue lo que realmente pasó por encima de los papeles que me estén presentando a mí. ¿Qué es lo que en el fondo de los hechos realmente ocurrió? Y para encontrar esa verdad, los jueces tienen unas facultades, se llaman facultades oficiosas, es decir, de oficio, quiere decir por su propia voluntad, pueden ellos ordenar, dar algunas órdenes dentro del proceso y pueden incluso ordenar pruebas que ninguna de las partes había pedido y hoy vamos a hablar sobre eso muy interesante. Voy a contarles de qué se trata el caso que nos comenta nuestra colega abogada en nuestra comunidad de educación legal. Ella nos cuenta que tuvo una audiencia en un proceso declarativo de unión marital de hecho. El proceso declarativo de unión marital de hecho es un proceso muy interesante en donde dos personas que han tenido una convivencia, han tenido un apoyo mutuo, han tenido lo que antes llamábamos mesa, techo y lecho. Es decir, han vivido juntos, han compartido como pareja, tienen un proyecto de familia, tienen una relación permanente y singular, es la única pareja que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas dos personas, uno de los dos quiere que el juez declare, por eso se llama declarativo, que el juez declare que ese vínculo de pareja realmente sí existió y sobre todo en ese tipo de procesos se discuten casi siempre las fechas, es decir, cuándo nació ese vínculo y cuándo terminó ese vínculo. Y normalmente se discuten las fechas específicamente porque se discuten las fechas porque yo quiero saber si esa casa que compré o ese carro que compré sí hace parte de los bienes o no hace parte de los bienes. Yo quiero saber y probarle al juez que yo sí tengo derecho a reclamar porque no dejé pasar el año que tengo para ir a discutir mis derechos patrimoniales en el juzgado, o el otro quiere demostrar que ya pasó el tiempo y que ya no puede discutir esos derechos patrimoniales. Por eso es tan importante las fechas en los procesos de declaración de unión marital de hecho. Se llama voy a demandar un proceso declarativo para que se declare la existencia de mi vínculo de unión marital de hecho. Por lo tanto, posterior a eso se haga la cesación de efectos civiles de mi unión marital de hecho, la posterior disolución de la sociedad patrimonial de mi unión marital de hecho y después de eso la liquidación de mi sociedad patrimonial de mi unión marital de hecho, es decir, voy después a pelear los bienes. Así que este es el caso. Y la colega abogada lo que nos dice básicamente es, en este caso, el demandado, es decir, la señora al parecer demanda al señor y ese señor, el demandado,
había contestado la demanda fuera del término. ¿Qué quiere decir contestar la demanda fuera del término? Pues había contestado por fuera del tiempo que el juzgado le concede. El juzgado le concede el término que está establecido en la ley. Los términos, para los que no son abogados, el término es el tiempo que está establecido para que usted haga esto o haga aquello. En las contestaciones de demanda de procesos declarativos, por ser procesos que se llaman procesos verbales, esos procesos tienen un término de 20 días para hacer la contestación de la demanda. Si yo contesto el día 21, pues ya contesté fuera del término y esa contestación que yo presento me la van a tener por no contestada y voy a recibir unas sanciones establecidas en el Código General del Proceso Colombiano. Perfecto. Entonces, demanda de unión marital de hecho, el demandado contestó fuera de término y el juez dijo, esta contestación fue extemporánea, fue fuera del término legal, no la voy a tener en cuenta. Entonces dio por no contestada la demanda. Es grave y delicado y es un error muy grave si fue por causa del abogado o la abogada que haya llevado ese caso que se contestó fuera del término. Es muy delicado y no se debe cometer ese error. Usted como abogado debe ser absolutamente cuidadoso con los términos y los límites de tiempo legales. Siguiente asunto, entonces. Le dijeron, usted contestó fuera de término, entonces ya va a tener sanciones allí. Pero segundo, además, el abogado del demandado nunca aportó el poder otorgado por el demandado. Segundo error muy grave de ese señor demandado. No presentar el poder quiere decir como si usted no tuviera abogado. Entonces nuestra colega abogada que nos consulta este caso nos dice, ayer en la audiencia que se realizó, fue para mí bastante curioso, extraño, que el juez estuvo demasiado preocupado insistiendo que por qué no había asistido el demandado, que había que llamarlo, preguntaba constantemente si el demandado ya estaba en la sala, le pidió a la secretaria que llamara al demandado, que llamaran luego al abogado. La abogada nos dice, yo le recordé al juez que no había abogado porque nunca había presentado poder, lo cual es cierto, pero el juez estaría actuando dentro de sus facultades de control del proceso, dentro de sus facultades de dirigir el proceso judicial. No sería extraño que haga este tipo de temas y lo hemos visto muchas veces. Los jueces que son garantistas le piden a la secretaria que llame, le pide que tratemos de hacer el contacto porque es algo bueno realmente que se presente en todas las partes. Por supuesto, ese garantismo debe tener un límite porque no puede ser ilimitado, ¿cierto? Nuestra colega nos decía, le pidieron que llamaran a abogado, el juez insistió en que había que llamar, solicitó que le enviaran nuevamente el link de audiencia a esa persona demandada, al abogado también. En todo caso, el señor demandado no se hizo presente. En esa audiencia, nos cuenta la colega abogada, se hizo el interrogatorio de los testigos y luego se volvió a insistir en tratar de ubicar al demandado. Nunca contestó el demandado, pero el juez tomó una decisión que nuestra colega abogada nos dice, yo quiero saber si esa decisión está dentro de lo legal, es una decisión extrema o es una decisión usual, y el juez tomó la decisión de suspender la audiencia, pero además tomó la decisión de decretar como pruebas de oficio unos testigos que no estaban pedidos inicialmente. Y entonces nuestra colega nos dice, ¿cuáles son las sanciones de no haber contestado la demanda? ¿Es usual ese comportamiento del juez? Vamos entonces a hablar sobre eso. Primero, consecuencias de no contestar la demanda en Colombia. Y entonces tenemos que referirnos a nuestro Código General del Proceso, que es el código que dirige el comportamiento de los jueces, las actuaciones, los límites de tiempo, los términos y todo el procedimiento legal en asuntos de familia, en asuntos civiles, en algunos asuntos laborales. Es el código que rige todo el procedimiento. Y el artículo 97 del Código General del Proceso dice que la falta de contestación de la demanda o la falta de pronunciamiento expreso no solo es no contestar, sino que si además yo contesto pero no me pronuncio concreta y expresamente sobre alguno de los hechos o pretensiones en la demanda, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, dice el código, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda. ¿Y esto qué significa? Porque es muy, muy interesante. Esto significa que cuando yo no contesto la demanda o cuando yo contesto fuera del tiempo, quiere decir que me van a sancionar como si no hubiera contestado, pues yo en ese escenario recibo la sanción de que los hechos que en la demanda fueran susceptibles de confesión
pues me los van a tener como que yo los hubiera confesado. La señora dijo esto contra mí, dijo aquello, y como yo guardé silencio en la demanda, estoy como confesando esos hechos. Es una sanción extremadamente grave. En la práctica, ¿qué ocurre? Que el hecho de que yo esté, por no haber contestado demanda, de alguna manera confesando, no implica que ya el proceso se terminó y que ya el juez va a dar una sentencia. Eso no es así. El juez en todo caso va a agotar todo su procedimiento y va a tener en cuenta esta sanción establecida en la ley, pero en todo caso va a agotar todo el procedimiento. Aquí hay que decir, para hablar sobre el caso que les he estado contando, pues es normal que algunos jueces que son muy garantistas permitan este tipo de situaciones, es decir, llaman a las partes, les insisten para que se conecten, tratan de encontrarlas, dan una nueva fecha. Estamos dentro de un asunto absolutamente normal, y a veces cuando uno está a este lado y uno quiere que ya se dé sentencia, uno siente que el juez está siendo demasiado flexible. Pero ¿qué pasa si usted estuviera al otro lado? Pues ahora usted va a querer que con usted fueran también bastante flexibles. Ahora, en la siguiente fecha que el juez haya dado, sí sería muy importante y debería ocurrir que ya el juez incluso esté muy cerca de dar su sentencia. Y no sería muy usual que en la siguiente fecha el juez volviera otra vez a abrir la oportunidad para que el señor vuelva a presentarse, aplace. Es decir, será una última fecha posiblemente. Lo siguiente, el juez ordenó unas pruebas de oficio. Pues resulta que, por supuesto, la ley colombiana establece que el juez tiene la facultad de ordenar pruebas de oficio, porque en el derecho colombiano y más en el derecho de familia, pues está pensado para que tratemos de empezar a encontrar la verdad verdadera y dejemos de encontrar solamente la verdad que está puesta en los papeles. Antes el derecho colombiano y sobre todo el derecho de familia estaba pensado para los procesos del papel. Si está en el papel vale, si no está en el papel no vale. Ahora los procesos están más orientados al fondo de la situación, así hay justicia en este caso, y cómo yo como juez hago justicia, y esa es la lógica y el buen sentido del derecho hoy en día. Eso se llama la justicia real por encima de la justicia formal. Hay que tratar de buscar justicia, y para lograr eso, pues a los jueces se le ha dado, con base en el Código General del Proceso, artículo 169, la posibilidad de pruebas de oficio. Las pruebas de oficio son pruebas que el juez puede decretar como testigos, pruebas que el juez considere que son importantes, relevantes, pero además esas pruebas tienen una característica, y es que esas pruebas no admiten recurso. Yo como abogado no puedo oponerme a ese tipo de órdenes del juez. ¿Pueden ser mal utilizadas en alguna situación? Sí, pero no, usualmente los jueces son correctos, hacen bien las cosas, y esa es una muy buena posibilidad que tienen para tratar realmente de encontrar la verdad verdadera, encontrar qué es lo que realmente pasó aquí y poder saber los hechos de fondo y dar una sentencia justa. Hemos hablado hoy entonces de un tema muy interesante, las pruebas de oficio. Hemos hablado de las sanciones de la persona que no contesta demanda, y a usted le hago la invitación: conteste la demanda, asesórese de un buen abogado especialista. En nuestro bufete de abogados Integrity Legal le podemos ayudar, somos abogados especialistas en varias áreas del derecho. Yo soy Jimmy Jiménez, tu abogado, perito internacional en derecho de familia colombiano. Gracias por haberme escuchado, te mando un abrazo muy fuerte, espero que hayas aprendido algo interesante hoy, y por favor déjame aquí en los comentarios qué te pareció este podcast, que te gusta, si te gusta, qué quisieras que hiciéramos, de qué temas quieres que hablemos. Déjame aquí, y siempre los invito, pregunta lo que quieras. Dale me gusta a este video, sígueme en las redes sociales. Soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Por supuesto, un abrazo fuerte para todos.